Muy buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que me acompañaran con su vista para leer la sagrada palabra del Señor en Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, leo a partir del verso 6 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos das hoy. Te damos gracias porque sabemos que es tu palabra la que vivifica a la iglesia, la que despierta a una iglesia dormida y la que saca totalmente toda tiniebla, porque la quebranta con la luz de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien envió su Espíritu para que pudiese iluminar tu palabra y pudiese darnos este discernimiento por el Espíritu que habita en nosotros. Ahora, Señor, habla, que tu pueblo escucha, sigue edificando nuestra fe y sigue salvando a ese pueblo que aún está perdido, pero es llamado al arrepentimiento y a la libertad gloriosa para ser adoptado como hijo de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Toda rama de la ciencia o toda rama del conocimiento específica
tiene un lenguaje específico. Si ustedes entraran en un salón donde se está hablando de la física elevada, donde se están dando conferencias, donde se están dando clases sobre física elevada, pudiera ser que pueden simplemente pellizcar un 5% de la conferencia con algunas palabras, pero simplemente es un lenguaje técnico que no entienden. Si ustedes entran en un salón donde se está hablando simplemente de términos de anatomía, fisiología, química y toda la cuestión de la medicina que tiene que hablar con toda la dinámica de las funciones, los metabolismos y demás, y uno que no es médico o estudiante de medicina y entra a ese lugar, empieza a oír esa terminología. Y lo mismo con arquitectura, y lo mismo que en ingeniería, y lo mismo con leyes, y lo mismo con filosofía o con teología. Pero el asunto es que normalmente uno entiende lo que conoce, pero uno no puede recibir lo que no conoce a menos que empiece paulatinamente, progresivamente a entrar a ese mundo nuevo de conocimiento, porque hasta ese momento uno lo tenía por desconocido. Habitualmente eso sucede en las cosas del mundo, repito. Y aquí lo que Pablo ha estado tratando de hablarle a la iglesia de Corinto, está hablando, no cambia el tema sigue siendo el mismo del capítulo 1. El tema es la sabiduría de Dios. ¿Por qué estaba insistiendo Pablo en la sabiduría de Dios con la iglesia? Porque ya hablamos que esta iglesia parecía más muerta que viva. Y estaba obviamente usando lo que se usa dentro de la iglesia, que es que la total confianza y reposo de que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para traer a vida a los que están muertos, y también la palabra de Dios es la que endereza las veredas de los que están desviados. Pablo tenía esa confianza y por eso insistía que la sabiduría de Dios es muy especial, y particularmente en esta sección que acabamos de leer vamos a ver 3 aspectos de la sabiduría de Dios, que es el tema que ha estado hasta hoy hablando el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Lo primero que vemos en el versículo 6 al 10 es la sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Después del versículo 11 al 13, la sabiduría de Dios por su espíritu. La sabiduría de Dios por su espíritu. Y por último, del versículo 14 al 16, la sabiduría de Dios imposible de entender. La sabiduría de Dios imposible de entender. ¿Qué con respecto a esta sabiduría de Dios en misterio? Veamos en el versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, lo he aplicado en sentido, sin embargo, dice Pablo, cuando él acaba de hablar que la sabiduría, la salvación, el poder, la vida de la iglesia, el poder que da vida a los hombres, la fe que es real, que es genuina, dice que debe descansar en el poder de Dios y no en las palabras que yo estoy diciendo, dice Pablo, sino es manifestación del Espíritu y de poder de Dios. Y ahora por eso continúa diciendo Pablo en el versículo 6, sin embargo, ya habló de que el poder del Espíritu y el Espíritu mismo de las palabras del Evangelio son las que traen la fe a la iglesia, y ese es el fundamento real. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En el siguiente capítulo les va a llamar que ellos son unos inmaduros carnales. Por eso Pablo ahorita está hablando, esa sabiduría no es para todos. Esa sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría, dice, no de este siglo. No es la sabiduría que tiene el mundo. Eso está refiriéndose cuando habla de esa sabiduría de este siglo. Dice, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Obviamente, los gobernantes, y particularmente en ese momento Roma, iban a estar desapareciendo como todos los gobernantes del mundo desaparecen. Pero Pablo está dando un mensaje directo. La persona con mayor poder en el mundo, la persona con mayor autoridad en el mundo, no es la persona, aún en su estatus, que puede recibir esta sabiduría. No es. Ellos van muriendo, pero no es esa sabiduría ni para este mundo, ni para los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, dice el versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos, ¿quiénes? Nosotros, los apóstoles, está diciendo Pablo, los enviados de Dios, los que estamos yendo a sembrar el evangelio por el mundo. Se refiere al equipo, obviamente, de servicio del Señor. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Dios predestinó. ¿Cuándo? Desde antes de los siglos. O sea, no es la sabiduría accesible ni siquiera a los más grandes y poderosos reyes de la tierra. No es para ellos. No son susceptibles de recibir esta clase de sabiduría. Es una sabiduría en misterio. ¿Por qué? Porque sigue siendo un misterio para ellos. Es totalmente desconocida esta sabiduría. Pero en cambio, Dios destinó esto desde antes de los siglos. Cuando habla desde antes de los siglos, está hablando que fue desde antes de los siglos de la tierra. Desde antes de los siglos de la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo. Y Efesios, obviamente, Efesios capítulo 1 nos habla claramente que en el consejo extraordinario, bello, intratrinitario y en el decreto eterno, el Señor ya había elegido no solamente lo que habría de hacer, sino también a quienes habría de llegar este mensaje y qué debía producir. Todo esto desde antes. Esa es la sabiduría de Dios. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Antes de todos los siglos. Y esa sabiduría, ¿para quién era? Ahí dice para quién es. Desde antes de los siglos, Dios la predestinó. Esa sabiduría la predestinó ¿para quién? Para nuestra gloria. Ahora, cuando Pablo está diciendo para nuestra gloria, obviamente ya estamos más dirigidos, porque mismo Pablo ha dicho, el que se gloría, que dice en el versículo 31, ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 31, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué nos está hablando? De que en esta sabiduría obviamente está involucrado el señorío del Rey, quien salvó a un pueblo y lo adquirió y lo compró. Porque eso lo dice en el versículo 30, ya dice en el capítulo anterior, ya lo explicó eso. Es obra suya que ustedes estén en Cristo. Está en el versículo 30 del capítulo 1. El cual se hizo, Cristo Jesús se hizo para ustedes,
Para ustedes y para nosotros se hizo ¿qué? Sabiduría de Dios. Ya lo dijo, Él ya descubrió, ya develó el misterio, ya lo habló. Cristo Jesús es sabiduría de Dios. Muchos en estas palabras dicen el misterio y quieren hacerlo así muy, mis amados, suficiente misterio es que te hayan sido abiertos los ojos en algún momento, como lo fue a mí, que éramos enemigos de Dios. Suficiente misterio es saber que estábamos totalmente nosotros condenados eternamente para ser juzgados por el santo Dios que nos creó, contra el cual desde que nacemos en contra de Él y vivimos buscando solamente una cosa, nuestra propia gloria, nuestros propios deseos, y seguimos igual que todo mundo, envueltos en las tinieblas, obedientes al diablo y obviamente satisfaciendo solamente nuestros propios deseos. Esa es nuestra condición. Y cuando el Señor le place llamarnos al arrepentimiento y a la fe por el Evangelio de Jesús, cuando el Señor nos muestra quién es Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el poder del pecado en mi corazón y en tu corazón, para darnos un corazón de carne, en el cual Dios no solamente escribe sus mandatos, sino que te lleva a obedecerlos. Ese es un tremendo misterio. Y aquí lo dijo, repito, en el versículo 30 del capítulo 1, Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. Como enemigos de Dios, pecadores, necesitamos una justificación de nuestros pecados y en Cristo Jesús la encontramos porque es la perfecta justicia. Cuando nosotros como pecadores pusimos o entregamos todos nuestros pecados delante de Él, solo Dios lo aplicó. Esa pecaminosidad tuya y mía, ese pecado tuyo y mío que habíamos realizado, que hemos cometido hasta hoy y que seguiremos cometiendo, lo puso sobre su Hijo, como dice Isaías 53. Y en cambio a nosotros nos dio su perfecta justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 es una verdad para todo creyente. Y santificación y redención. Todo esto implica el misterio de la sabiduría de Dios. Si no solamente hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en Cristo posicionalmente y empezamos un proceso de una santificación progresiva por el Espíritu que nos ha sido dado. Y redimidos, adquiridos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El paquete completo del misterio de la sabiduría de Dios es este. Y de ahí deriva todo lo demás. Pablo ya lo había mencionado, pero ahora lo único que está haciendo énfasis el apóstol Pablo en el versículo 7 es que esta sabiduría en misterio Dios la había predestinado para nuestra gloria. Para nuestra gloria. ¿De qué nos podemos gloriar los creyentes? De que somos pecadores, crucificados juntamente con Cristo y resucitados a una nueva vida juntamente con Él. De eso podemos gloriarnos. No gloriarnos de decir, soy cristiano, me conozco la Biblia, la sé al revés y al derecho, tengo tantos versículos metidos aquí, además tengo tantos estudios teológicos que he buscado en línea, todas las certificaciones que el mundo pide, el mundo religioso, por supuesto, mis amados, no se trata de esto. Repito, el gloriarnos es humillante, porque si no nos humillamos como el Señor se humilló, tampoco podemos ser exaltados como el Señor fue exaltado, porque el Señor, aquel que se humilla, lo exalta, y aquel que se exalta, lo humilla. Es un principio del reino. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7, esto Dios lo predestinó para nuestra gloria. Estamos hablando obviamente de que ese misterio ya fue develado, ya fue abierto. ¿A quién? A nosotros, pero no a los emperadores, no a los reyes, porque esos van desapareciendo y no les resplandece la luz del evangelio, a menos que el Señor así lo quiera. Versículo 4. Sabiduría que ninguno, otra vez
enfatiza Pablo, sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Ninguno. O sea, nos damos cuenta que el leproso, el más leproso de Jerusalén, el pordiosero que estaba ahí a un lado del camino cuando Jesús pasó, todas esas personas que no tenían nada, no eran tan encumbrados gobernantes como los que había en el tiempo de Jesús. Sin embargo, ellos recibieron lo que ningún gobernante pudo recibir: la sabiduría en misterio de Jesús. Ninguno. Solo fue para ellos, para nosotros, miserables pecadores, que pensábamos que estábamos ricos, pero cuando nos dimos cuenta que éramos pobres, miserables, andrajosos, buscando saciar nuestra necesidad existencial con lo que el mundo nos daba, es entonces cuando podemos caer rendidos a los pies de la cruz. Es entonces cuando podemos ver nuestra máxima necesidad, que es realmente: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No hay otra manera. Esta es la sabiduría de Dios en misterio. Mis amados hermanos, el que se nos haya revelado la obra de Cristo por el Espíritu de Cristo es para gloria de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseña y dice: el que no es capaz de aborrecer a su mujer, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, el que no es capaz de aborrecer a sus padres por causa de mí, o sea, aquel que no es capaz de quitar la prioridad que tienen todos los mejores y más queridos seres sobre la tierra y ponerla así, donde Él es lo más importante para tu vida, no es digno de llamarse discípulo. No es. ¿Por qué? Porque tienes otro Dios encima de Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Lucas 9:23, ¿se puede volver tan fácil una vida en el creyente? No, mi amado hermano, niégate a ti mismo, o sea, sacrifica tus deseos por los deseos de tu Rey y Señor. Sacrifícalos, entrégalos, no tiene que arrebatártelos, entrégalos, niégate a ti mismo, toma tu cruz, crucifica tu yo y sigue al Maestro con tu cruz. Con tu cruz, no se te olvide, cada día tienes que cargar tu cruz, porque tú vives, el creyente vive en el poder de la resurrección, pero tiene que darse cuenta que tiene que cargar una vieja manera de vivir que está ahí acosándola, y uno tiene que ganar la carrera dejándola atrás, porque el pecado nos asedia. El apóstol Pablo, repito, está hablando con cristianos como nosotros, duros para oír, duros para cambiar, duros para obedecer, duros. La iglesia estaba hecha un desastre en esos momentos. Ya vimos cómo tenían en un pedestal a cada uno de los predicadores que podían seguir cada uno de ellos. Y vemos todo lo que el evangelio se había devaluado y cómo la autoridad de Pablo también se había deteriorado. Todo eso ya lo vimos. Ya hablamos en esto desde el inicio, en el panorama que hablamos. Pero fíjense nada más como dice en el versículo 8. La sabiduría, esa sabiduría en misterio, ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué fue lo que dijo Pilato? Es que no encuentro ningún pecado en él. No encontró ningún pecado en él, y lo dijo 3 veces, pero sin embargo lo entregó para ser crucificado. ¿Por qué? Porque tenía que agradar al pueblo, tenía que agradar a los que lo habían puesto como gobernante. Amados hermanos, a nosotros no nos eligió nadie para que conociéramos a Cristo, nos eligió Cristo para que conociéramos a su Padre, y nos escogió su Padre para que viniéramos a su Hijo. ¿Y saben por qué lo hizo? Por su Santo Espíritu. Porque fue el Espíritu el que nos trajo esta gran revelación del misterio que es desde antes de los siglos. Esta es la más grande sabiduría. No son la sabiduría terrenal, no son los títulos ni el conocimiento terrenal, que no es malo, simplemente jamás llegará a ser lo que es
la revelación del misterio de la sabiduría de Dios que es en Cristo para ti y para mí, como lo fue para la iglesia en Corinto. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si la hubieran entendido, esa sabiduría en misterio, no habrían crucificado al Señor de gloria, versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. O sea, cosas no vistas, cosas no escuchadas, cosas que jamás ha recibido el hombre en su corazón. Demasiado grandes, demasiado fuera de este mundo para ser vistas, oídas y recibidas en el corazón. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, amados hermanos, si nosotros valoramos que nos ha sido dada la sabiduría en misterio de Dios, nuestro corazón estaría humillado, estaría lleno de gozo, totalmente agradecido día con día hasta que lleguemos a sus brazos. Y obviamente no solamente, sino que nuestro amor por el Señor crecería más y más, y nuestro amor y compasión y misericordia por los demás también crecería, porque es lo mismo que hemos recibido, lo que quisiéramos que muchos más pudieran tener, si obviamente si están en la perfecta voluntad de Dios. Pero una consecuencia natural también sería nuestra entrega en obediencia, nuestra entrega en escuchar con atención su voz, nuestra entrega en servicio unos a otros, nuestra conciencia de que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, y ser responsables de que nos ha sido dada la sabiduría en misterio de Dios. Somos responsables. No nos podemos quedar y esconderlas hasta que regrese Él, porque ¿cómo nos va a tratar? Exactamente como aquel que le dio un talento y lo escondió y lo enterró y lo puso ahí, enterrado, en lugar de producir fruto y multiplicar los intereses de las ganancias del Señor. Es la verdad, amados hermanos, es porque la sabiduría en misterio que nos ha sido abierto a nuestro entendimiento, es por eso que tenemos una firme esperanza de que Él regresará, una firme esperanza de que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, una total certeza de que Él es fiel y que Él está caminando en cada momento de nuestras vidas porque Él lo prometió, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No importa en qué esté haciendo, no importa que no estoy en mi función pastoral, estoy en mi función de médico, estoy en mi función de padre, estoy en mi función de esposo, estoy en mi función de hermano en la fe, pero yo sé que Él lo va a cumplir. Mi esperanza es que Él está conmigo y que me da su espíritu para poder discernir. Y eso es exactamente lo siguiente. Está hablando aquí el apóstol Pablo de la sabiduría en misterio. Pero ahora está hablando también que esta sabiduría de Dios en misterio tiene un punto de partida. Es por su espíritu, y eso es lo que dice en el versículo 10. Ahora el segundo aspecto que muestra Pablo acerca de la sabiduría de Dios es, esa sabiduría de Dios es por su espíritu, por el espíritu de Jesús. Versículo 10, pero Dios nos las reveló todas esos tesoros, esas cuestiones gloriosas, nos las reveló por medio del Espíritu, ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, claramente nos enseñó nuestro Señor y Maestro, nuestro Salvador Jesucristo, en el capítulo 16 de Juan 16. Juan 16,
verso 12. Juan 16, 12, Jesús hablando, sus discípulos escuchando atentamente. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Está hablándoles el Espíritu Santo, pero hay cosas que no se las va a decir en ese momento. ¿Por qué? Porque no las pueden soportar. No las pueden soportar en ese momento. Pero, versículo 13, cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber lo que habrá de venir. Él, obviamente es una persona, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu Santo, toma de lo mío y se los hará saber. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Amados, es el Espíritu Santo el que ilumina la palabra a nuestro entendimiento. Es el Espíritu Santo, es el que nos vuelve a ubicar y nos convence de lo que nos convenció en el día en que volvimos nuestro rostro delante de Dios para que resplandeciera su luz en el llamado arrepentimiento y fe. Nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Cuándo creemos nosotros que el Espíritu Santo va a dejar de estar haciendo para lo cual es enviado? ¿Acaso nosotros en el momento de convertirnos a Cristo realmente ya vivimos en perfección total, en santidad total, en una obediencia total, total entrega al Señor? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es un proceso de toda la vida y es una necedad que está luchando continuamente y está obstaculizando la obra del Espíritu Santo. ¿Acaso no tenemos como ejemplo a la iglesia de Corinto? Porque se le tenía que escribir esta carta a los creyentes, a los que ya tenían la revelación de la santidad de Dios en misterio, a los que ya habían sido vueltos a Cristo por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué se les tiene que hablar estas cosas? ¿Por qué se nos tiene que hablar a nosotros? Si ya lo hemos leído muchas veces, por lo menos en 30 años y medio de estar caminando en la gracia de Dios, no sé cuántas veces la he leído. He dejado de ser un necio, insensato, aferrado todavía a lo que la carne diga, a lo que el mundo enseña y a lo que el diablo ordene. Mis amados hermanos, por eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para no hacer lo que queremos. Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para tener una guerra todos los días, donde por el Espíritu podemos hacer morir la carne en nosotros. Por eso tenemos el Espíritu Santo, para que cuando veamos la palabra no sean meras palabras en un papel, sino que sea vida y espíritu que llega a seguir formando a Cristo en nosotros, para que seamos y crezcamos a su imagen y semejanza. Dios nos las reveló, dice el versículo 10 en 1 Corintios 2:10. Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mis amados, tener al Espíritu Santo y no estar consciente de él. Tener el Espíritu Santo y no escuchar su voz. Tener el Espíritu Santo
y no obedecer cuando nos llama y quiere corregir nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, es un gran problema, porque estamos menospreciando la gloria de Dios en nosotros. Estamos pisoteando la obra de la cruz. Estamos desechando que hay alguien que nos adquirió a precio de sangre y que hay un plan desde antes de la eternidad que estaba para gloria nuestra en Él, en Él. Por eso, si nos gloriamos, nos vamos a estar gloriando solo en la cruz. ¿Cuándo? Todos los días que estemos crucificando la carne, todos los días que estemos viviendo en una nueva vida, en la vida de resurrección, en el poder del Espíritu Santo que nos trajo de muerte a vida. Todos los días caminando ante su luz y huyendo de las tinieblas, porque ya fuimos sacados de las tinieblas, ya fuimos sacados del padre de la mentira, ya fuimos sacados del padre del engaño, el homicida que es desde el principio. No tenemos por qué seguir ahí, amados hermanos. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Vamos a ir viendo cada detalle de la iglesia de Corinto. Pero repito, ¿por qué no vemos mejor cada detalle de nuestra vida personal? Porque en realidad esta palabra es para la iglesia ayer, hoy y siempre. Porque cada uno de nosotros finalmente dará cuentas al Señor de sí mismo. ¿Qué es lo que hemos hecho con la gracia? ¿Qué es lo que hemos hecho con haber recibido tan grandes riquezas como un misterio develado, como un espíritu que nos muestra lo profundo de Dios, porque conoce todo lo profundo de Dios? ¿Qué vamos a hacer cuando el Espíritu nos hace ver que aquello que pensábamos y que estábamos bien es simplemente para nuestra gloria personal, no la gloria en la cruz? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al Señor de gloria? ¿O vamos a seguir luchando en contra de su voluntad en nosotros? Amados, el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios y nos lo hace saber. Nadie, dice aquí, conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, ¿no nos damos cuenta acaso entonces que es demasiado esto para nosotros? O sea, el tener un espíritu que nos habla del Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿no es demasiado glorioso? ¿No es tan grande el peso y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? ¿Cómo respondemos realmente? ¿Cómo respondemos? Es que, bueno, yo estoy en un proceso. Sácate ya eso, deja de estar poniendo excusas de que estamos en proceso. Yo no estoy diciendo que hemos llegado a donde el Señor quiere llevarnos, pero ciertamente no usemos excusas, vanas excusas, porque delante del Señor estamos siendo juzgados. La palabra nos juzga. El Espíritu Santo nos redarguye. Y si nosotros no respondemos a Él, tenemos un problema grande. No con respecto al amigo, al hermano, a la sociedad o a quien sea, no. Respecto al mismo Dios que nos dio tan grande riqueza de gloria, tan grande peso de esa gracia que nos ha sido dada cuando el peso de nuestros pecados acabó con su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Cuándo habríamos podido imaginar que Jesucristo tenía que pagar por mis pecados? Les digo que mi primer oposición a Dios el día que me reveló su gracia para mi salvación, en ese cuarto de hotel a solas, yo le dije al Señor: ¿pero por qué tu Hijo tuvo que pagar por mis pecados? Ciertamente soy el más grande pecador, pero ¿por qué tu Hijo que no tenía pecado alguno? O sea, estaba molesto con Dios porque había matado a su Hijo en la cruz. Y enseguida le digo: perdóname, te estoy juzgando tu sabiduría. O sea, no dije así sabiduría, pero sí le pedí perdón, porque estaba reclamándole que por qué yo era el que tenía que pagar por mis pecados. Simplemente para mi entendimiento era totalmente inconcebible.
Pero cuando el Espíritu Santo ilumina, cuando el Espíritu Santo ya estaba ahí e ilumina la verdad de la cruz, y que todo es por gracia, y que no lo merezco, pero lo tengo. Miren, amados, ya no necesito entender el Evangelio. Simplemente tengo que aceptarlo como una verdad de Dios y discernirlo en el Espíritu. Es por eso que para muchos va a ser imposible esta sabiduría de Dios. ¿Por qué? Es imposible. Simplemente es imposible. Dice en el versículo 12, nosotros hemos recibido, no es el espíritu del mundo, ese ya lo teníamos y nos sujetábamos a él, al espíritu de mentira, de engaño, de homicidio, sino que el espíritu que viene de Dios nos ha sido dado, ¿para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado por gracia, no porque lo merecemos, no somos nada ni nadie, pero todo lo tenemos gratuitamente. Todo en Cristo lo tenemos gratuitamente. Y de ahí deriva, repito, en que la sabiduría de Dios es imposible de entender, que es nuestro tercer aspecto del pasaje. La sabiduría de Dios es imposible de entender. Dice en el versículo 13, de lo cual también hablamos. No hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. No, amados hermanos, no es la sabiduría humana la que funciona aquí, porque estamos hablando de algo totalmente sobrenatural. Tú y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tú y yo somos embajadores del reino. Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo. Tú y yo dejamos de ver diariamente quiénes somos en Cristo y para qué estamos aquí. Y es por eso que entramos en una vida de necedad como los corintios. Es por eso que devaluamos el poder del Evangelio. Es por eso que preferimos mejor nosotros lo que sí nos gusta de la palabra de Dios recibirlo, y aquello que podemos decir que nos quiere imponerse, a eso no lo recibo. Amado hermano, amada hermana, si somos verdaderamente espirituales, tenemos un problema con Dios. Si el Señor nos habla y simplemente lo resistimos, el problema lo tenemos con Dios. No lo tenemos ni con el pastor, ni con el predicador de YouTube, o el de la red, o el libro que estás leyendo tan lindo de teología, o todo lo que me digas, o inclusive el hermano en la fe que te quiere amonestar, o que te quiere reprender, o que te quiere exhortar, o te quiere ayudar un poco en aquellas áreas en que necesitas ayuda, porque todos nos necesitamos unos a otros. Somos miembros los unos de los otros. Nadie es más, nadie es menos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero, repito, la sabiduría de Dios simplemente aquí es imposible entenderla. Dice ahí en el versículo 13, hablamos sabiduría no con palabras de sabiduría humana. Sabiduría humana. La sabiduría humana es la que es posible de entenderse, sino que hablamos sabiduría ¿qué? Con las palabras enseñadas ya lo vimos, por el Espíritu. Palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, eso éramos tú y yo antes de nacer de nuevo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta. Porque para él son una necedad.
Para él, las cosas de Dios, la sabiduría de Dios es necedad. Ya lo dijo Pablo, ¿por qué lo está repitiendo? ¿Acaso será porque estos hermanitos de Corinto necesitaban oírlo una y otra vez? ¿Acaso también nosotros necesitaremos oírlo una y otra vez? ¿Que de pronto la sabiduría de Dios se vuelve necedad para nuestro entendimiento? Sí, para nuestro entendimiento, pero ¿qué tal en el espíritu? ¿Qué tal si el espíritu nos redarguye de pecado, justicia y juicio nuevamente? En el capítulo 1 claramente lo dijo Pablo, el versículo 19, escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya, versículo 21, 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mis amados, el evangelio es una necedad a los ojos de los demás que tú y yo hemos recibido. Es eso. Para el hombre natural esto es necedad. El estar aquí, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo crees? Te están lavando el cerebro. Claro, lo trae hecho una porquería, lleno de tanta basura, de televisión, de tantas redes, de tantas cosas que oigo con mis amigos en el trabajo. Claro que necesitamos un lavado de cerebro. No es cierto, te quieren volver un fanático religioso, sí, totalmente encadenado, y que promuevas a un solo hombre, Jesús, el hombre que resucitó y reina en tu vida. El hombre con mayúscula, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Santo que vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Es que te quieren sacar nada más el dinero. Claro que sí, porque tu confianza está en el dinero y en todas las cosas terrenales, pero las mías están en las riquezas de glorias celestiales, en las riquezas de la sabiduría de Dios. Ahí están mis riquezas, en su gracia, abundantes riquezas de su gloria, en su gracia y su trono accesible para darme cada vez que necesito. No necesito firmar nada, todo está pagado. Nuestro Señor Jesucristo dejó abierta la cuenta y puedo servirme de la mesa, pero tengo que ver mi falta, mi total incapacidad, mi imposibilidad de hacerlo por mí mismo, en mi entendimiento natural. El hombre, versículo 14, nuevamente en 1 Corintios 2:14, para el hombre natural esto es necedad, y estas palabras no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? ¿Por qué le es imposible al hombre natural entenderlas? Porque las palabras espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Qué fue lo que les acabo de decir como anécdota personal? Que yo trataba de encajonar en mi entendimiento. ¿Cómo es posible que Dios haya decidido matar a su propio hijo en la cruz? Yo así lo veía simplemente. ¿Cómo es posible que haya decidido matar a su hijo en mi lugar? Y luego que no traía ningún pecado. ¿Por qué tuvo que cargar con los míos? ¿Y por qué tuvo que morir él? ¿Qué estaba haciendo? Una discusión en la sapiencia de la carne. Pero inmediatamente el Espíritu me cayó la boca. Me dijo, ¡te callas! Y le pedí perdón a Dios ahí en el cuarto, porque estaba juzgando sus decisiones. Yo no sabía que tenía el Espíritu Santo. Yo no sabía que unos minutos antes yo había nacido de nuevo. Pero simplemente le pedí perdón. Y estaba sola, no había nadie que me oyera. Y después, lo siguiente que le dije es que sé quién es Roberto Perales y yo sé que no puede cambiar. Sé que hay demasiada basura en mí y yo no puedo cambiar. Pero sí, tú eres Dios. Haz lo que quieras conmigo. Si es tú el que me estás comprando y adquiriendo realmente con la sangre de tu hijo, a ver, que se haga tu voluntad y no la mía. No le dije esas palabras porque no las conocía, pero simplemente le dije, haz lo que quieras conmigo. Que es al final de cuentas lo mismo. Hasta el día de hoy no le dejo de pedir otra cosa. Todos los días se lo digo, que se haga tu voluntad y no la mía. Que sea tu sabiduría y no la mía. Que seas tú y no yo. Porque yo voy a echar a perder todo.
Estoy consciente de mi incapacidad. Estoy consciente de mi hombre pecaminoso interior, mi corazón engañoso y perverso. Estoy consciente, pero también estoy consciente que tengo todas las riquezas de mi Señor en gloria por el Espíritu que me ha sido dado y que puedo hacer morir a Roberto Perales diariamente y que debo hacerlo porque fui adquirido y ya no me pertenezco a mí mismo. Lo eres tú. O sea, ¿estamos conscientes realmente de lo que nos ha sido dado y entregado? Realmente sí lo estamos. Te voy a decir una cosa, solo así podemos tomar la Santa Cena con limpia conciencia delante de Dios, sabiendo cada domingo, ¿qué hacemos cuando celebramos Santa Cena? Nos juzgamos delante de Dios y confesamos al Señor aquello que el Espíritu Santo nos muestra, pero no queremos más ya carne. Queremos crecer en la gracia por el Espíritu, en el conocimiento de Dios y en el poder que se perfeccione en nuestra debilidad. Dice, el hombre natural no las puede entender. Versículo 14, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios en las palabras del Espíritu se tienen que discernir. Discernir quiere decir cortar, seccionar. Discernir es entrar y ponerla así y que se vea con mucha claridad cómo está compuesto algo. Discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. El que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque el espiritual conoce lo espiritual. Porque el espiritual tiene el mismo Espíritu de Dios con el cual fue creado todo. Mis amados, es el Espíritu de Jesús el que trajo a vida todo. Sin Él nada fue creado. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de verdad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque no somos juzgados por nadie. Mis amados, tú y yo sabemos que sí somos juzgados, inclusive por muchos hermanos. Pero ¿qué problema hay? Que esos juicios son totalmente invalidados por mi Señor y Salvador Jesucristo. Un no creyente y aún un creyente te puede juzgar. Y sin embargo, tú sabes bien si el juicio que está haciendo es espiritual o es carnal. Porque tienes el mismo espíritu que él. Si es un hermano de la fe, sabes que tiene el mismo espíritu que tú. Pero si es del mundo, simplemente lo dejas pasar. Si es de Dios, tú simplemente te pones delante de Dios y dices al Señor, perdóname, porque sí sabía lo que hacía, pero quería totalmente evadir la responsabilidad que tengo de obedecer al Espíritu y no seguir más los deseos de mi carne. Amados hermanos, muchas veces como creyentes queremos vivir con algunas cosas de la carne que podemos pensar que no son tan importantes ante el Espíritu de gracia que nos ha sido dado. Y queremos darnos ciertos permisos y queremos ser ciertamente elásticos. Sin embargo, ¿qué vimos en la mañana? ¿Acaso no es Dios el que pone los límites? Y los límites son para no pasarlos. ¿Acaso no es Dios el que dice, tú ven y ahora? Es Dios que envió el Espíritu suyo a nuestros corazones. ¿Para qué? Para manifestar su reino en este mundo por medio de la iglesia. Los hijos de Dios somos los hijos del reino. Somos embajadores verdaderamente del reino de Dios. Y no nos comportamos como tales. Degradamos quién es el Señor
Y qué reverencia y respeto merece, qué grande honor tenemos. Dice en el versículo 15, el espiritual no es juzgado por nadie. Versículo 16, ¿por qué? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que sea su maestro, para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica que el Espíritu de Jesús está dentro de nosotros haciendo un templo santo, como dice 1 Corintios 6. Tú y yo somos un templo santo y el Espíritu de Jesús vive en nosotros. Y si nosotros realmente tenemos el Espíritu de Jesús, y si el Espíritu de Jesús conoce lo más profundo de Dios, ¿acaso no es entonces una total verdad que tenemos la mente de Cristo? Es una total verdad que tenemos la mente de Cristo. Eso no implica obediencia, simplemente implica un tesoro que simplemente hemos devaluado, hemos menospreciado y que no hemos visto realmente el peso de gloria que tenemos como pueblo de Dios Santo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué terrible que habrá gente que muera en las mejores condiciones. Va a ser aplaudido y reconocido por el mundo entero. Va a tener los más grandes niveles académicos o las más grandes cuentas del banco. Va a haber hecho tal vez las más grandes buenas obras, a lo mejor de muchas maneras. Va a tener tantas cosas que van a ser reconocidas y se va a ir al infierno. Y va a haber otro miserable pecador que reconoció la gracia de Dios para arrepentimiento de sus pecados y fe en el Hijo de Dios. Y va a haber va a vivir una vida miserable. Va a ser un cristiano del montón. Va a ser un cristiano que va a andar en la carne como los de Corinto, cada rato metiendo la pata y metiendo la carne y todo, y menospreciando. Y el Señor una y otra vez lo va a corregir, lo va a disciplinar. O un hermano en la fe lo va a abrazar y le va a decir: ya detente, no vayas más pisoteando el santo nombre que sobre ti has invocado. Y te digo una cosa, un día va a caer fulminado, va a morir joven y no va a ser reconocido. Al contrario, muchos dirán: qué bueno que se fue, porque era un estorbo. Pero sin embargo, va a ir a la gloria. Va a ir a la gloria. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no es por obras. Y la palabra de Dios claramente dice, cuando tomamos Santa Cena indignamente, muchos Dios decide matarlos, muchos Dios decide enfermarlos. ¿Por qué? Porque no están valorando la sabiduría de Dios que les ha sido dado por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros nos juzgamos antes de tomar la Santa Cena, ¿creen ustedes que debemos hacerlo con nuestro entendimiento? Amados hermanos, estamos muy equivocados. Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, debemos hacerlo en el Espíritu. En el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos presentarnos realmente con ese juicio que fue hecho en Cristo Jesús en la cruz, sobre Él, para que nuestros pecados fueran borrados delante de la santidad de Dios. Amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo es para los vivos y los muertos llegarán a vida como tú y yo llegamos a conocer la vida verdadera solamente en Cristo. Pero cada vez que el Espíritu está redarguyendo a los santos y los santos están resistiendo, problema lo tenemos con el Dios que nos dio su Espíritu, para gloria de su nombre. Sabiduría de Dios en misterio, sabiduría de Dios solo por su Espíritu y obviamente lo imposible de entenderla para la gente del mundo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera leer Proverbios
4, versículo 5. Proverbios, el capítulo 4, es particularmente en mi vida. El Señor lo escribió porque Proverbios 4 fue la primera predicación que di. El pastor decía que tenía que predicarle a todos los varones de la congregación. Era una reunión para varones. Y él me dijo que escogiera lo que quisiera. Y el Espíritu Santo me dijo que era Proverbios 4. Cosa extraña, ¿no? Porque ahorita los varones aquí están viendo Proverbios, pero bueno, eso fue hace 29 años ya. Proverbios 4, versículo 5, dice así: confía en el Señor, Proverbios 4, 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No las abandones, no la abandones, la sabiduría de Dios. Y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Amados, esa es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque es solo por el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros que podemos tener temor reverente ante aquel que es fuego consumidor. Que Dios salve a su iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por habernos concedido, Señor, el misterio de la sabiduría que estuvo encerrada por siglos. Gracias te damos, Señor, que lo hiciste por tu Santo Espíritu, el Espíritu de Jesús, que nos guió a la cruz y pudimos ver. Nuestros ojos fueron abiertos, nuestros oídos pudieron escuchar el Evangelio de verdad, porque tu palabra fue una espada de dos filos que vino a alumbrar nuestra conciencia entenebrecida. Gracias te damos, Señor, que la fe ocurrió por el poder de la cruz. Gracias te damos, Señor, porque así como Cristo resucitó al tercer día, nos has dado el vivir en una vida de resurrección, porque tu Santo Espíritu es un espíritu de un Dios vivo y no un espíritu de muertos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a valorarla, que nos ayudes a revisarnos delante de ti qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer. Y que ante ti y solo ante ti, Señor, demos cuenta de lo que tu Espíritu Santo hoy nos ha hablado. Te ruego en el nombre de Jesús por aquellos que están extraviados todavía en sus propios caminos, que aún siguen encadenados al poder del pecado y de la muerte. Te suplico que los traigas, Señor, a la conciencia de tu bondad cuando Cristo Jesús ahí en esa cruz estaba pagando por sus pecados, si vienen a Él en arrepentimiento y fe en esa obra poderosa y eterna, porque el mismo que adquirió y que pagó por cada uno de nosotros, resucitó de los muertos y nos da el tener una nueva vida, como una nueva criatura. Salva a tu pueblo, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, que eres santo, 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 lento para la ira y grande en misericordia, y que no tienes por inocente al culpable. Gracias te damos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu con el cual nos has sellado para el día de la redención final. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria por siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.